Bien, buenos días. Vamos a trabajar con Jupyter Notebook y vamos a trabajar con regresión lineal múltiple. Lo primero que hacemos es cargar acá la data, cargar acá el entrenamiento, el Training Test Split, o sea, cargamos el modelo, cargamos acá la data, miramos aquí las keys, o sea, de qué consta de la data, el target, ¿sí? Que es la función objetivo, los feature name, o sea, las características, describe y el archivo. Por ejemplo, esta data, miramos aquí el shape para que me dé la dimensión. Acá las dimensiones son 506 y 13. Ya tiene 506 filas y 13 columnas. Entonces acá le damos acá para que me describa. Aquí está qué significa cada una, el CRID, el ZN. Entonces, nosotros nos interesa, lo que vamos a estudiar es con el, el RM, este que está acá, que es el número promedio de habitaciones por vivienda, el age, ¿sí? Que es la proporción de unidades ocupadas por el propietario construidas antes de 1940, y este que está DIX, que es la distancia ponderada a 5 centros de empleo de Boston. Muy bien, vamos a trabajar con esas tres. Bueno, acá cargamos el NumPy, cargamos el Panda, convertimos al data frames, miramos acá, miramos el data frame, entonces le damos doble clic acá para expandirlo y ahí tenemos, pero fíjense que acá tenemos acá las columnas y tenemos acá las filas. Le doy doble clic acá para eh, comprimirlo. Entonces me muestra. Miro acá las columnas. Entonces los nombres, los feature name, ya habíamos hablado, el CRIN, ZN. Recuerden que nos interesan son estos, el RM, el Age y el DIS. Ya expliqué qué es cada uno de estos. Tenemos acá los nombres, eh, ¿sí? El data frame. Entonces fíjense aquí ya lo tenemos con cada uno de estos. Acá con las columnas. Ahora el target, que es la función objetivo, que va a ser el precio de las casas, ¿sí? Y con cada una de las, aquí está, con el precio. Cada uno de estos valores significa el precio de la casa, tomando en cuenta los features de cada una. Bien. Ahora le cambiamos el nombre, entonces le colocamos precio a la función, a la columna objetivos, a la última columna. Aquí está, entonces la última columna, entonces ya tiene el, el precio. Entonces acá, tienes acá la columna, le cambiamos acá el nombre precio. Y de acá para atrás son los features, las características. Entonces con estas características vamos a predecir el valor de esa casa. Ahora, si queremos ver, por ejemplo, las primeras 11 filas, entonces le colocamos acá el punto head y le colocamos el número 11. Entonces él me muestra las primeras 11 filas. Aquí está. Recuerden que comienza en el 0. Ahora vamos a separar en dos, en el training y el test. Entonces, training y el test. Aquí está. Y tenemos los dos. La data y el target. Entonces aquí la data tiene los features y el target, ¿verdad? Que va a estar relacionado con el precio. Muy bien, miramos el shape. Entonces, él hace la separación, una parte para training y la otra parte para test. Entonces son 375 para training y 127 para test. Y esto me da el total de la data. O sea, aproximadamente es como un 75% para training y el otro 25% para test. Definimos en este caso la función lineal, regresión lineal. Ahora
hacemos el fit, ¿sí? Para nuestro modelo. Muy bien, ahora aquí calculamos el score. 73% de acierto, igual acá lo trabajamos con el reach, un 73%. Muy bien, fíjense que pues como es una función lineal, pues para estos datos la aproximación no es tan buena. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, la primera columna. Entonces colocamos el log y el 0 y él me muestra la primera columna. Si quiero, no, este de acá era la primera fila. La primera fila. Acá la primera columna. Entonces él me muestra la primera columna. Muy bien. Ahora, en este caso de acá tengo las primeras dos columnas. Las primeras dos columnas y tengo todas las filas. Entonces miremos. Él me muestra las primeras dos columnas y me muestra todas las filas. Muy bien. Ahora en este de acá tengo las columnas 5, las primeras 5, las primeras 5 filas, las primeras 5 filas y las columnas 5, 6, 7. Fíjense que él siempre va hasta uno antes. Entonces miremos. Entonces aquí están las columnas que me interesan, el RM, el H y el DIS. Ya explicamos qué significa cada uno de estos. Y todas las filas desde la 0 hasta la 4, o sea, las primeras 5 filas. Muy bien, ahora acá seleccionamos las columnas 5, 6, 7 y todas las filas. Acá colocamos el target, hacemos lo del modelo. Muy bien, el dataset, lineal, el training y el training. Acá hacemos lo de la regresión lineal. Entonces recuerden que aquí estamos trabajando solo con las tres columnas, el RM, el H y el DIS. En la anterior estábamos trabajando con todas las columnas excepto la del precio, que es el target. Muy bien, acá nos muestra los resultados, ¿sí? Los coeficientes y la intersección. Entonces fíjense que los coeficientes son estos: 8.5, los valores menos 0.09, menos 0.43 y el A, que es la intersección con el eje, que es menos 23. Entonces miramos aquí la precisión. Fíjense que la precisión no es muy buena, que es el 54%. Este pwd es para saber dónde estoy ubicado, es un comando de Linux. Acá importé la ecuación de la regresión múltiple. Entonces fíjense, los valores que hallamos son el A, B1, B2 y el B3. Entonces acá tenemos la ecuación. Aquí tenemos el valor de A, tenemos el valor de B1, tenemos el valor de B2 y tenemos el valor de B3. Entonces para la predicción para la fila 0, digámoslo así, entonces fíjense que ¿qué significa la fila 0? Entonces son tres valores, ¿sí? Son tres valores, dos valores. Entonces fíjense, la fila 0 son RM 6.575, Age 65.2 y el DIS 4.09. Entonces esos tres valores lo vamos a sustituir en la ecuación lineal múltiple. Acá. Al sustituir esos tres valores me da esta expresión, que esa es la predicción. Entonces aquí está la sustitución de los tres valores: menos 23.08, 8.59 por el primer valor x1, que sería 6575, menos 0. Acá colocamos todos los decimales, por el segundo valor del age, que sería 65.2, y luego el valor completo acá, menos 0.43 por el valor del DIS, que es el X3, que es 4.09, nos da el valor de 25. Ahora, el valor real, el valor del test, o sea, debería ser 30.1. Por eso la aproximación
no es tan buena para esta ecuación lineal múltiple. Bien, muchísimas gracias.